Estoy muy emocionado de que podamos compartir este espacio de reflexión sobre el último libro de la Biblia. Gracias por acompañarme en todo este recorrido que hemos hecho desde el Génesis hasta aquí, hasta el libro de Apocalipsis. No quiere decir que será el último video que vamos a hacer sobre la Biblia acá. Hay otros proyectos en los que ya estamos trabajando y espero que también sean de mucha bendición para tu vida. Pero hoy vamos a considerar un documento que tiene mucho que decirnos, pero que tristemente ha sido mal usado, mal interpretado y que hasta lleva ya un estigma solamente por su nombre o por algunas palabras que aparecen en su contenido. Cuando de repente la gente dice esto tiene proporciones apocalípticas, ¿en qué piensa? Generalmente piensa en destrucción, en problemas, en catástrofes, o cuando se habla de Armagedón. No es la película, pero también, ¿no? Muchos piensan en la película y muchos piensan en el fin del mundo y la destrucción y el caos. Pero Apocalipsis es un libro sobre todo de esperanza. Y hoy vamos a compartir 7 lecciones que encuentro en este fascinante libro. Antes de comentar la primera lección, solo quiero decirte, no me voy a detener en los esquemas proféticos que tiene este libro, no ahora. Eso será otro proyecto más adelante. Pero quiero centrarme en lo que considero los elementos más importantes para que nosotros podamos vivir con esperanza el tiempo que estamos viviendo. Porque sí, voy a tocar algunos elementos proféticos, pero serán menores o pocos, si lo podemos decir de esa manera. La primera lección que encuentro es: el Cordero es el centro de todo. Muchos, cuando abren la Biblia en el libro de Apocalipsis, por lo general piensan en las bestias que aparecen acá, en los cuernos, en la mujer vestida de escarlata, lo que quieras. Pero una de las palabras, si no es que la palabra que más se repite en todo el libro, es la palabra Cordero. Porque el Cordero es el centro de todo. El Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, es el que le da tono a todo el contenido de Apocalipsis y de hecho a toda la Biblia. Si pudiéramos leer la Biblia y el Apocalipsis desde esta clave, es decir, comprendiendo que Cristo lo es todo, es el centro de todo, entonces veríamos que es un libro esperanzador, es un libro que nos habla de la gran victoria del Señor. Y por eso he escogido este versículo para ilustrar esta primera lección del libro de Apocalipsis. Y se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 14. Y dice así: pelearán contra el Cordero, es decir, todos los poderes del mal, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Aquí está la garantía de la victoria final del bien contra el mal, porque contrario a lo que piensan o predican las religiones orientales, el mal nunca debió haber existido en este universo. No es necesario el mal. Por eso aquí el Señor le pondrá fin de una vez por todas al mal. Y este libro, el del Apocalipsis, nos habla de esto, de esa victoria del Cordero. El Cordero vence. El Cordero es el Señor de los señores. El Cordero es el Rey de los reyes. Y aquellos que están con Él obtienen la victoria que Él ya aseguró. ¿Cómo la aseguró? Eso se ve claramente cuando uno lee el capítulo 5. Un cordero como inmolado. Su autosacrificio, ese sacrificio desinteresado con el que pagó la deuda del pecado, garantiza que el pecado nunca más volverá a levantarse y todo lo que ahora conocemos que ha producido el mal será erradicado para siempre. La segunda lección que encuentro acá es que es una lección para los que obedecen, y la titulo así: felices los que obedecen. Esto está en el versículo 3, justamente al comienzo del libro, cuando ya se nos presentó el libro, que es una revelación, porque eso significa Apocalipsis, no significa destrucción, no significa caos. Apocalipsis significa revelación, pero más aún Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, del carácter de Jesús. Ahora se nos da una bienaventuranza. En español, esta palabra griega que fue traducida acá como bienaventurado también puede traducirse como feliz o dichoso.
Y dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y nota cómo lo escribe Juan esto, porque Juan dice: bienaventurado el que lee y los que oyen, porque está hablando a una comunidad en la que la lectura no era lo más habitual, pero el que sabía leer ahora tenía un privilegio y un deber, el deber de compartir esto con aquellos que no sabían leer. Para nosotros es tan habitual lo de la lectura que hasta es triste que habemos analfabetos que sabemos leer. Es decir, sabemos leer las palabras, pero no les hemos dedicado tiempo a los libros. Y esto es triste. Pero Juan no se queda ahí, no solamente es leer o escuchar lo que me están leyendo. Aquí la bendición está para los que guardan. Esto también puede decirse como los que obedecen. Porque sí, la revelación de Apocalipsis va dirigida a aquellos que están dispuestos a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. Y esto es el tono de toda la Biblia. Si obedecemos lo que Dios dice, entonces nuestra vida está segura. Si nos rebelamos contra lo que dice Dios, entonces Dios no podrá protegernos cuando el castigo sobre el pecado caiga sobre este mundo. La tercera lección que encuentro acá es la siguiente: Jesús tiene cuidado de todos nosotros. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. En el primer capítulo se nos presenta una descripción de Jesús glorificado. Pero vean lo que dice, versos 12 y 13. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. Voy a saltar este versículo porque ahora vamos al siguiente, el verso 16. Dice: en su diestra, es decir, su mano derecha, tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Aquí ya tenemos algunos símbolos y hay un principio bíblico para interpretar estos símbolos. Hay que dejar que la misma Biblia nos diga qué son estos símbolos, qué significan, qué es el candelabro o qué son los candelabros y qué son las 7 estrellas. Bueno, eso se responde justamente en el verso 20. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué quiere decir este pasaje? Quiere decir, cuando nos presenta a Jesús en medio de los 7 candelabros, es que Dios está cuidando de su pueblo. Aquellos que abrazan su nombre pueden saber que Dios los está cuidando al punto que los tiene en sus manos. Aquí claramente estos ángeles se refiere a los líderes espirituales de estas iglesias. Son seres humanos a quienes Dios ha encomendado el cuidado de su pueblo. Pero Dios mismo es el que está cuidando a su pueblo. Por eso se pasea en medio de los candelabros. Jesús está cuidando de ti y está cuidando de mí. Y esa es la mayor lección que podemos obtener si nosotros confiamos en quién es el Cordero. Sabemos que Él no nos desamparará. Sabemos que aunque es cierto que Apocalipsis habla de destrucción, de caos, de bestias que representan poderes políticos religiosos, sabemos que aunque todo eso es verdad, Jesús sigue cuidando de nosotros. Y ahí está nuestra seguridad. Ojalá que esto nos pueda alentar para saber que en esas luchas que estamos enfrentando, Dios no se ha desentendido. Algunos se preguntan, ¿por qué 7? Porque 7 habla de la totalidad. El 7 es el número de la perfección de Dios. Por eso en el 7º día Dios reposó, Dios lo santificó y Dios lo bendijo. El 7 habla de la totalidad, de la plenitud de Dios. Es decir, Dios cuida de todos aquellos que se ponen bajo su cuidado. La cuarta lección que encuentro en el libro de Apocalipsis es que Dios no ha dejado su trono vacante. Eso lo vemos claro en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28. Pero nota lo que dice el capítulo 4. Voy a leer desde el verso 1. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo:
Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y luego describe al que está en el trono. Pero esto es impresionante. Juan está declarando acá que el trono de Dios sigue ocupado por el verdadero Rey, nuestro gran Dios y Salvador. Dios no dejó su trono vacante. Aun cuando Satanás ha intentado usurparlo, Dios sigue gobernando el universo y un día le pondrá fin a la rebelión. Pero ha dado suficiente tiempo para que todos nosotros, seres inteligentes, podamos tomar nuestra decisión si queremos seguir al usurpador Satanás o si vamos a ser leales al verdadero Rey. Esto habla de estas historias que conocemos muy bien en la historia, valga la redundancia, de cómo cuando se levanta un usurpador, el verdadero Rey tiene que hacer algo para restablecer su autoridad. Y una vez que se restablece, ¿qué es lo que viene? Se restablece todas las instituciones, se restablece la justicia, pues Dios lo hará a escala universal, porque Él sigue en su trono. Y eso también debería alentarnos. Cuando estamos pasando por pruebas, cuando sentimos que el enemigo está ganando la batalla en nuestras vidas, no olvidemos que Dios sigue sentado en su trono y se levantará para defender a su pueblo, porque no solamente es un rey guerrero y pelea por nosotros para asegurar nuestra salvación. Ahora, la quinta lección que encuentro acá es que Dios dirige la historia con seguridad. Y eso lo puedes ver en los capítulos 2 y 3 y en el capítulo 6. No vamos a leer todos los textos, pero si tú lees el capítulo 2 y el capítulo 3, aun cuando sí claramente se está hablando a las iglesias en Asia, es un hecho que aplicando el principio historicista de interpretación bíblica, que es el principio bíblico para interpretar la Biblia, entonces nos damos cuenta que Dios también está describiendo el devenir de la historia. Éfeso representaría a la iglesia primitiva, esa iglesia pura que se mantuvo firme en los principios. Pero luego vemos cómo en la historia la iglesia de Dios fue tristemente degradándose, pero llega hasta la última iglesia. Una iglesia que está viviendo en un tiempo especial, la iglesia de Laodicea, un tiempo especial que se refiere al juicio de Dios. Y esto es muy interesante, porque también lo vamos a destacar justamente en la sexta lección. Pero en esta lección, Laodicea significa un pueblo en juicio, un pueblo bajo juicio. Y en este sentido nosotros podemos tener la certeza de que estamos viviendo ya en el tiempo final. Y ahora cuando vamos al capítulo 6, estoy haciendo un breve resumen de esto, y descubrimos los sellos también representan justamente en paralelo con las iglesias, como la iglesia de Éfeso, con la que comenzábamos, hasta la iglesia de la Odisea, el devenir de la historia. Solo que desde mi perspectiva, el capítulo 6 representa un poco más la historia secular, es decir, cómo se vio el desarrollo de los pueblos, de los imperios, de cómo iban sucediéndose las cosas, aunque hay elementos espirituales y religiosos también que tenemos que tomar en cuenta. Así que Dios está dirigiendo la historia. El Señor se está encargando de eso. Y lo que nos revela Apocalipsis justamente es que nosotros podemos confiarle nuestra vida a Dios, porque si Él está conduciendo la historia con seguridad, también la llevará hasta su final, un final en el que el pueblo de Dios sale victorioso. Y eso me lleva justamente a la sexta lección. Vivimos en un tiempo solemne. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7 dice así: En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Notas esto? La hora de su juicio ha llegado.
Y esto debería hacernos eco con la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia, que está bajo juicio, porque la Odisea significa eso, un pueblo en juicio. Si tomamos el tiempo, que no lo haremos ahora, y analizamos los esquemas proféticos que aparecen en Apocalipsis 11, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, nos damos cuenta que después de 1798, en el tiempo en el que terminaba una profecía, Dios estaba preparando al mundo para el final de la profecía más larga de la Biblia, una profecía que se encuentra en Daniel capítulo 8. Y es una profecía a la que hace referencia Apocalipsis capítulo 10 cuando dice que el tiempo ya no será más. Ese es el tiempo que se está destacando acá, porque hace una conexión con el día del juicio en el pueblo de Dios. El día del juicio era el día de la purificación, es el día del Yom Kippur. Y aquí Apocalipsis 14 está usando ese lenguaje para recordarnos que ya llegó la hora. Y es más, el texto lo dice de esta manera: ha llegado la hora. Ha llegado la hora en la que Dios está trabajando en la última fase del plan de salvación. Y esa última fase es el juicio final. Muchos están esperando que el juicio final se dé en el futuro, pero la realidad es que el juicio final ya comenzó. Hay pruebas bíblicas que nos apuntan al hecho de que ya estamos viviendo en el juicio final. Cuando este juicio termine, Jesús volverá por segunda vez, como él mismo dijo, para dar a cada uno según haya sido su obra. Cada uno recibirá aquello por lo que ha vivido. Si creímos en Jesús, si le dimos nuestra vida a Jesús, nuestra vida lo reflejará. Si no lo hicimos, entonces nuestra vida también lo reflejará, y los resultados se harán evidentes en la segunda venida de Jesús. Por eso hoy es un tiempo solemne, porque aunque hay otros dos mensajes que no hemos leído, y luego el capítulo 15 nos habla del momento en que Jesús viene por segunda vez, y esto lo va a repetir en el capítulo 19, yo quiero destacar lo siguiente. Hoy mientras estamos vivos, hoy mientras estás viendo este video, es la oportunidad para rendirle nuestra vida a Dios. ¿Por qué? Porque Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos muestra cuál es el destino de todos aquellos que confían en el Cordero. Ya lo vimos en la primera lección. El Cordero es el vencedor. Aunque peleen contra él, y Satanás lo ha hecho por mucho tiempo, finalmente Jesús obtendrá la victoria total. Derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y pronto le pondrá fin al mal y a todo lo que esto representa. Y cuando eso suceda, esto me lleva a la séptima lección: todo será hecho nuevo. Porque sí, un día todo será hecho nuevo. Y mira hasta dónde nos transporta el libro de Apocalipsis. En el capítulo 21 dice así: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Un día, todo lo que aquí nos causó sufrimiento, dolor, tristeza, pérdidas, un día todo eso va a terminar y Dios restablecerá su propósito con la humanidad, habitar junto con nosotros. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva allá en el Edén, Dios se paseaba con ellos en el huerto del Edén. Un día eso volverá a ser una realidad. Por eso Apocalipsis 22 nos refleja básicamente el regreso al Edén. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Un día volveremos al hogar. Ahora lo añoramos,
Pero muy pronto, más pronto de lo que imaginamos, Jesús vendrá por segunda vez. Y muy pronto el mal ya no nos lastimará, ya no nos quitará a nuestros seres queridos, ya no nos hará perder, ya no nos quebrantará la salud. Un día podremos vivir para siempre con el Señor. Génesis nos presentó a un Dios bondadoso y maravilloso que creó a un mundo en el cual quería que nosotros pudiéramos disfrutar de todo lo maravilloso que Él tiene para darnos. El pecado entró y desde el capítulo 3 hasta el capítulo 20 de Apocalipsis es una descripción de todo lo que el pecado ha hecho. Desde el capítulo 3 de Génesis, quiero decir, hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, se nos ha mostrado la historia terrible del pecado. Pero en el capítulo 21 y 22, justo como en el capítulo 1 y 2 de Génesis, ahora en el libro de Apocalipsis, en los últimos 2 capítulos, se nos muestra que Dios restablecerá nuestro hogar edénico. ¿No es algo por lo que vale la pena vivir? Vivir para Dios, para poder estar con Él por la eternidad. Y gloria a Dios porque ya tenemos el final de la película. Y en el final de la película, aquellos que se tomaron de la mano de Dios están seguros, a salvos, en el hogar de nuestro Padre Celestial. ¿Qué te parece esta visión del futuro? ¿Qué te parece esto ahora mientras enfrentamos esta vida? ¿Qué te parece saber que Jesús ya aseguró nuestro futuro? Solo tenemos que seguir tomados de su mano hasta el final y por la eternidad. Porque como bien dice una película por ahí, esta frase me gustó muchísimo, lo que hacemos ahora resuena en la eternidad. Pero sí, es así porque queremos tomarnos de la mano de Jesús y queremos vivir para siempre con Él. Si este video te gustó, dale un buen like. Y gracias por acompañarme hasta aquí en este recorrido que hemos hecho de la Escritura. Tenemos más proyectos que vamos a realizar. Yo te agradezco mucho por acompañarme acá. Gracias por haber visto cada video. Compártelo con todos tus amigos. También agradezco mucho a mi editora de videos, a mi productora, porque se ha hecho un gran esfuerzo para producirlos. Y gracias a todos los que comentan, le dan like y siempre están pendientes. Por favor, síganlo haciendo. Hay más proyectos que vienen y queremos que este canal pueda servir para alcanzar a otros con principios eternos de la Biblia que fortalecen nuestro caminar con Dios y nos ayudan a desarrollarnos en la vida. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.